Listos. Bueno, pues buenos días. Bueno, vamos a empezar nuestro estudio, nuestro siguiente estudio basado en Efesios. ¿Ya lo tienen? Capítulo 4. Sí. Vamos a leer desde el versículo 25 hasta terminarlo. Versículo 32. Si ya se fijan, ya nomás nos van a quedar 2 capítulos. Ya casi nos echamos todo el libro de Efesios. Aleluya. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que a diferencia del domingo pasado, Pablo va a profundizar más en aquellos cambios que debe tener el cristiano. Muy en particular, Pablo habla de aquellas cosas que necesitamos desechar. Padre, esta mañana queremos darte gracias, queremos honrarte, queremos exaltarte, Padre, y que esta mañana tú puedas hablar a nuestras vidas. Que sigamos reconociendo, Padre, que nuestras vidas necesitan ser transformadas, Señor. Que podamos reconocer cada uno de nosotros, Señor, cuáles son nuestras áreas débiles, cuáles son aquellas áreas que tú estás demandando, Señor, que podamos cambiar, que podamos ser transformados, Señor. Te doy gracias esta mañana, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y te honramos y te exaltamos. Señor, háblanos a cada uno de nosotros. Y ayúdame a mí, Señor, a poder exponer este tema, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vaya conmigo a Efesios capítulo 4, vamos a leer versículo 25 hasta terminar. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, la semana pasada hablamos muy en particular que los cristianos son distintos a los que no son cristianos. Ese fue el tema principal, de entender que hay una diferencia. Y esa diferencia se nota en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento. No en la iglesia, no si sabe usted muy bien las escrituras, si es una persona que tiene mucho tiempo en el Señor, si usted ha leído 20 veces la Biblia, que está muy bien. Pero el punto principal, la diferencia entre los que son y no son, es que no son iguales, ¿verdad? Porque hay naturalezas diferentes. La naturaleza del mundo es no buscar a Dios. Y la naturaleza del cristiano es agradar a Dios. Lo que hacemos, lo hacemos porque queremos agradar a Dios. Amén. ¿Se acuerdan? Por encima de los mandamientos es porque amamos a Jesús. ¿Por qué guardamos sus mandamientos? Porque amamos a Jesús. Esa es nuestra motivación. Y aprendimos también el domingo pasado que debemos de renovar nuestra mente. ¿Se acuerdan? El espíritu de nuestra mente, que tiene que ver con nuestras emociones, ¿verdad? Nuestras inclinaciones. Todo lo que está en lo profundo de nuestra mente, eso debemos cambiarlo y revestirlos, dice Pablo, del nuevo hombre. Ahora nos va a explicar en este pasaje Pablo en detalle de qué cosas debemos de despojarnos. Al menos creo yo, aquí aparecen 5 cosas. En primer lugar, debemos de despojarnos de la mentira para hablar con verdad. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando hablamos de la mentira, estamos hablando que es una distorsión de la verdad y tiene el propósito de engañar. Dice Proverbios, capítulo 12, versículo 22.
Si lo quieren anotar, Proverbios 12:22, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Bueno, quiero subrayar que la mentira es una de las cosas que Dios aborrece. No es algo ligero. Y lo digo que no es algo ligero porque venimos de una cultura en donde mentir es común, ¿verdad? ¿Quién no miente? Pues todos mienten, ¿verdad? Y inclusive catalogamos las mentiras entre mentiras malas y mentiras piadosas, ¿verdad? Algunas son muy malas y otras no son tan malas. Pero el punto principal es que ante los ojos de Dios, la mentira es algo que Dios aborrece. ¿Y por qué Dios aborrece? Porque es en contra de su naturaleza. Una de las características de Dios es que Dios es verdad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la mentira es algo que no es compatible con las cosas de Dios. Y si hablamos de que hemos sido renovados y nuestras vidas han sido cambiadas, entonces la mentira no es compatible con el nuevo hombre. Entonces, ahora, ¿por qué el hombre miente? Bueno, hay muchas razones por qué el hombre miente. Pero principalmente el hombre miente porque no quiere enfrentar la realidad. Prefiere esquivar la verdad, ¿verdad? Y no enfrentar su responsabilidad. No quiere ser responsable de sus actos. Por eso la mentira fue una de las principales razones por el cual el hombre cayó. ¿Y cuál es la consecuencia de esa mentira? Pues todo lo que vemos. Enfermedades, mentiras, robos, hurtos, secuestro, envidias. La consecuencia de que morimos. No hay nadie que viva para siempre. ¿Y a qué se debe todo eso? Una mentira. ¿Qué tan grave es la mentira? Pues imagínense que batallamos con todas esas cosas. Sufrimos. Y aún siendo cristianos, seguimos batallando con la mentira. Porque todavía tenemos una parte de nuestras vidas que seguimos luchando. Y que esa lucha nunca va a cesar hasta que el Señor nos lleve al cielo. Pero la diferencia ahora es que ese pecado que está en nuestras vidas ya no reina, ¿verdad? Lo hemos dicho, lo hemos subrayado. Está ahí, pero ya no nos gobierna. Antes nos gobernaba y aunque quisiéramos nosotros hacer otras cosas, siempre el pecado nos dominó. Ahora ya no. Ahora el cristiano puede obedecer a Dios si lo quiere hacer. Ya no es si puede, no, sí puede. Por eso cuando un cristiano no quiere obedecer, entonces tiene que ser disciplinado de parte de Dios. Entonces fue por una mentira que el hombre cayó. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4, solamente para recordar. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero desde que creemos a la mentira, siempre nos ha acompañado los panteones. Siempre. Y es un recordatorio de que fue una mentira. El diablo no habló con verdad. Y todos a final de cuentas debemos estar listos para morir. Todos tenemos que estar listos para morir. ¿Por qué? Porque ese es el decreto de Dios. Ese fue el decreto de Dios. Por eso digo que cuando alguien muere, la causa que viene en la acta de defunción, esa es la causa secundaria. Un atropellamiento porque lo mataron, se cayó de un edificio, se murió de cáncer, por diabetes. Pero la causa primaria es porque por decreto de Dios todos vamos a volver al polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pues por eso morimos. Entonces dice la serpiente, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día de que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el resultado entonces de esa mentira fue alejarnos de Dios. ¿Cuál es
¿Cuál es el mayor problema que tiene la humanidad? Hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos ajenos a las cosas de Dios. Romanos capítulo 5 nos habla de que somos enemigos de Dios. Y que lo que hace la cruz es reconciliarnos con Dios, tener paz con Dios. Y ese versículo, capítulo 5, versículo 1, habla de una paz no interna, de una paz porque tenemos un problemón con Dios. Tenemos un gran problema con Dios. Y el hombre necesita arreglar ese problema con Dios para que entonces podamos estar en paz con Dios y como consecuencia de esa paz, tener una paz interna. Por eso la mentira es la naturaleza de Satanás. Dice Juan capítulo 8 versículo 44. Por eso les dije al principio, la mentira es muy grave. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta frase es muy interesante cuando dice, de suyo habla. De suyo habla. Dice, ¿y qué quiere decir eso de suyo habla? Porque dice, porque cuando Satanás miente se está hablando de su propia naturaleza. Sale de él porque eso es lo que él tiene. Si queremos ver de dónde es la fuente de la naturaleza, esa es la naturaleza de Satanás. Mentir. De suyo habla porque es mentiroso. Porque ese es su corazón. Esa es su naturaleza. Y no hay verdad en él. Y se le llama el padre de mentira. Por eso, mentir es tan grave. ¿Por qué? Porque es estar bajo los principios de las tinieblas. No es cualquier cosa. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. De ahí que se prohíba mentir. Por eso la mentira está en el decálogo, en los 10 mandamientos. Es el 8º mandamiento. Eso no pasa. Muchas de las leyes que aparecen en el Antiguo Testamento, como las leyes ceremoniales, las leyes civiles, esas ya quedaron abrogadas. Todas esas quedaron abrogadas. El que aborrecía a sus padres debía ser apedreado. Eso ya no está en pie. Pero el decálogo, eso no ha pasado. Muchos dicen, no, es que la ley ya pasó, dicen. No entienden. ¿Cuál ley? Bueno, es que la Biblia habla de las leyes civiles, de las leyes ceremoniales, eso ya pasó. Porque cuando Cristo se ofreció a sí mismo, entonces cumplió esas leyes ceremoniales. Y ya no hay más que cumplir. No es que las votaron, simplemente que en Cristo se cumplieron. Pero los 10 mandamientos, acuérdense que los 10 mandamientos tuvo un tratamiento diferente, porque fueron escritas por el dedo de Dios. Y debemos de poner mucha atención en esos mandamientos. Y uno de ellos, el 8º, es no decir falso testimonio, no mentir. Entonces la mentira es incompatible con el nuevo hombre. Es por eso que el Espíritu Santo ha creado en nuestras vidas una nueva naturaleza. Por eso dije hace rato, uno de los atributos de Dios es que Él es verdad. Dios es verdad. Decir que Dios es verdad significa que la verdad no es algo externo a Él, sino que proviene de su propia naturaleza. Dios nunca miente, no engaña, no se contradice. Todo lo que dice y hace es confiable y es correcto. Cuando hablamos de que Dios es verdad, nos referimos a todo eso. De ahí que la mentira es contradictoria a todo lo que Dios es. Y mentira es todo lo que exageramos. Puede ser verdad, pero si exageras, ya no es verdad. Promesas que de antemano hacemos
y que tú sabes que no vas a cumplir. ¿Cuántas veces no prometes los amores, pero tú sabes en tu corazón, dices, mañana te pago, y tú no vas a pagar, tú lo sabes? Esa es mentira. Mentira cuando justificamos nuestros pecados y le queremos llamar de otra manera. Hacer trampa en los exámenes, eso es mentira. Por eso si una persona habitualmente miente, debe pensar seriamente si está en los caminos de Dios. Porque ya estamos viendo que no es cualquier cosa. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Está en la categoría de ¿qué? De los homicidas, de los abominables, de los fornicarios, de los hechiceros. A ese nivel están los mentirosos. Y todos ellos, dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No es cualquier cosa entonces la mentira. Y aunque sabemos que no debemos de mentir de ninguna forma y con nadie, muy en particular Pablo nos dice que no mintamos con los miembros del cuerpo de Cristo. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Establecemos siempre una verdad, siempre, como dice aquí, en amor. Porque sí podemos decir la verdad y no tener amor, ¿verdad? Porque a veces decimos las cosas, pero no por el hecho de edificar. Y justificamos lo que me dices porque es verdad. Dice, bueno, es que estoy diciendo la verdad. Pero sí, pero tu corazón y tu actitud en realidad no es en amor. No estás buscando edificar, simplemente estás buscando destruir. Quieres avergonzar. Y aunque estás diciendo la verdad, si no está acompañado con amor, no sirve de mucho. Entonces, siempre debemos de establecer la verdad con amor. Y ambas cosas deben de ir juntas. ¿Podemos profesar amor? Sí, pero sin verdad. Y podemos profesar verdad, pero sin amor. No, tienen que ir juntas, dice Pablo. Juntas las dos. Son necesarias las dos. Por eso una característica principal entre un cristiano, nos deben de conocer como hombres de verdad, que nuestra palabra vale. Número 2, también Pablo nos dice que debemos de despojarnos de la ira. Dice versículo 26 y versículo 27, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Bueno, la ira en sí misma, como nos enseña la Biblia en sí misma, porque vemos muchos casos en donde vemos a hombres de Dios airarse, no es pecaminoso. ¿Por qué? Porque podemos sentir indignación y enojo ante una acción injusta. Nos puede molestar, incomodar algo, que alguien no está actuando con verdad, y podemos enojarnos. La Biblia nos permite enojarnos. Vemos que Cristo se indignó cuando el templo fue convertido en un mercado. Hacían mercaderías dentro del templo. Dios, vemos en el Antiguo Testamento que manifiesta la ira ante la maldad, la desobediencia y la injusticia. Pero nunca debemos de confundir la ira de Dios con la ira humana, porque es diferente. Es totalmente diferente. La ira de Dios no surge de la frustración, o del orgullo, o de impulsos irracionales, sino es una respuesta de su justa y de lo que Él es santo. Entonces, la ira en sí mismo no es pecaminosa, pero debemos estar conscientes que la ira es peligrosa, eso sí.
La ira es peligrosa cuando damos riendas sueltas a nuestras emociones. ¿Y por qué es peligrosa? Porque a diferencia de Dios, que Él es santo y Él es justo, nosotros no somos perfectos. Por eso digo que no debemos de confundir la ira de Dios con la ira del hombre. ¿Por qué? Porque la ira de Dios siempre va a obrar en santidad. Y en el caso del hombre no siempre es así. Dios sí es perfecto, Dios es infinito, nosotros somos finitos y no somos perfectos. Entonces siempre debemos estar conscientes que es una emoción, la ira es una emoción peligrosa. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Porque puede ser que la causa de nuestra ira sea justa, pero existe la posibilidad de que esa ira no la podamos controlar. La ira justa puede llevarnos a pecar, a querer tomar venganza por nuestras propias manos y a empezar a usar palabras hirientes y groseras. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 11. Proverbios 29, 11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. La palabra sosegar en este proverbio significa calmarse, tranquilizarse, descansar. Es decir, el sabio calma su ira y no le da rienda suelta. Por eso el hombre sabio piensa en que sus acciones deben siempre glorificar a Dios. Nuestra respuesta ante el enojo siempre debe estar pensando en glorificar a Dios. Es decir, yo no soy primero. Primero Dios y después yo. Si estoy molesto y estoy enojado, mi respuesta no es por lo que soy yo, sino porque primero es por lo que es Él. Y entonces pienso que mis acciones y mis palabras, mi forma de actuar es, debo de pensar si en lo que voy a actuar, eso va a traer gloria a Dios. Por eso mi reputación nunca debe estar por encima del honor de Dios. Y ese es un punto complicado para muchos cristianos. Porque si alguien te molesta, si alguien te ofende, casi siempre pensamos en nosotros, en nuestro honor. Pero casi no estamos pensando en Dios. Pensamos en nosotros, en los que nos hirieron y nos lastimamos. Y entonces justificamos nuestras acciones y nuestras palabras. Cuando primero es Dios. Por eso pienso antes de actuar si lo que voy a decir en verdad va a honrar a Dios. Por eso una vez que yo sosiego mi ira, no le doy rienda suelta a mi ira, mi meta debe ser siempre arreglar el problema. Pienso en lo que debo de hablar y en lo que no debo de decir. En cambio, el necio no actúa pensando en Dios, sino en su reputación, en sus derechos, en ganar la discusión, aunque no tenga razón. Entonces, en primer lugar, estamos hablando de la ira, ¿verdad? Estamos hablando de la ira. Y estamos diciendo que la ira en sí misma no es pecaminosa, pero es peligrosa, ¿verdad? Amén. Otro consejo que nos da Pablo sobre la ira, otro consejo que nos da aquí en este pasaje es que debemos de tratar esa ira, debemos de arreglarla, el problema, antes de que termine el día. Antes de que termine el día, Pablo nos aconseja arreglar nuestros problemas. Dice versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Los judíos, para los judíos, un día concluía a la caída del sol. Ese era un día. Se metía el sol, terminaba el día. Entonces lo que está diciendo Pablo es que arreglemos el problema antes de que el día concluya. Si no arreglamos el problema rápidamente, el corazón se va endureciendo y damos lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? Cuando no arreglamos el problema lo más pronto posible.
alargamos la situación, le damos vuelta por no enfrentar el problema. Y si nosotros alargamos el tiempo sin tratarlo de arreglar, entonces estamos dando lugar al diablo. Y esa es la tercera recomendación: no deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre está buscando una oportunidad para meter su cuchara. Y el plan de Satanás es envenenar tu corazón, distorsionar la verdad. Entonces, cuando no arreglamos los problemas, damos lugar a los pensamientos con prejuicio. Damos por hecho algo que a lo mejor no es. Afirmamos algo aunque no tengamos las evidencias. ¿Y por qué a veces actuamos así? Porque ya estamos dándole lugar al diablo. Porque no hemos sabido arreglar el problema. Y no nos consta, y a lo mejor no nos has dicho, pero entonces ya empezamos a intuir, ¿verdad? A ser prejuiciosos, sin evidencias. Y odiamos a esas personas porque las evidencias o los prejuicios así nos lo están dictando, aunque no sea cierto. Entonces, el punto de lo que está aquí hablando Pablo es que Satanás siempre se va a aprovechar de los conflictos que no hemos resuelto, porque no los hemos enfrentado. Los problemas no resueltos son puertas abiertas para el diablo. Otra cosa en la cual debemos despojarnos, el tercer punto, debemos despojarnos de ser ladrones. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esta palabra, hurtar, en el griego es kleto, de donde viene la palabra cleptomanía. El cleptomanía es el que roba aunque no tenga necesidad. Ya nomás es un mal que tiene su vida. No lo necesita, pero lo roba. Es un cleptómano. No necesita tener una razón para robar. Simplemente tiene el arte de robar. Por eso la fuente de nuestro sustento debe ser siempre honesto. Dice 1 Timoteo 3:3, 1 Timoteo 3:3 nos dice que no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Las ganancias deshonestas son aquellas obtenidas a través de medios ilegales o inmorales. Y estas prácticas poco éticas pueden ser el engaño, el fraude, el robo o la extorsión. Dice Proverbios 10:2, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Cuando obtenemos las cosas fáciles, cuando obtenemos las cosas robando, cuando no son honestas nuestros tesoros, no las vamos a disfrutar en realidad. Dice un pasaje de la Escritura, recuérdenme cuál es, dice que más la bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición del mundo, su particularidad es no disfrutarla y sí añade tristeza. No se disfruta. Pero la de Dios es verdadera riqueza y no añade con ella tristeza. Entonces Pablo nos exhorta a trabajar haciendo lo que es bueno para nuestras necesidades. Y no solamente para nuestras necesidades, sino también para las necesidades de otros. Entonces la prosperidad que viene de Dios no solo es para nuestro beneficio, sino para compartirlo siempre
con los demás. Dios es el dueño del oro y de la plata, y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos mayordomos, administradores de lo que Dios nos da. Aleluya. Por eso siempre debes de pensar que si tú quieres ser rico y quieres ser millonario, debes de pensar que en esa medida tienes que dar. Si tú quieres más, no debes de pensar que solamente es para ti, sino es para poderlo compartir. Con tus hermanos, con tu familia, con los hermanos de tu iglesia o para la misma iglesia, pero necesitas compartir. En cuarto lugar, debemos de despojarnos de palabras corrompidas. Versículo 9. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estas palabras corrompidas que habla aquí se refiere a aquellas que son ofensivas y dañosas. Estas palabras son las que corrompen a las que escuchan estas palabras. Entiéndese por palabras corruptas las palabras obscenas, las indecentes, las vulgares, las de doble sentido. Dice, antes debemos de centrarnos en aquellas que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de que animen, de que traigan consuelo, de que puedan construir y no destruir. Esta frase, necesaria edificación, da la idea de aquellas palabras que se necesitan para el momento. Palabras que son necesarias para el momento justo. Porque hay momentos en donde se requiere consolar a la persona y no reprender. Pero hay momentos en donde se necesita reprender a la persona y no consolar. Por eso Pablo habla aquí de que a veces nuestras palabras deben ser necesarias para la necesaria edificación. Algo que en verdad va a construir y va a edificar. Es decir, no todas las palabras bonitas, no todas las palabras de ánimo son necesarias para edificar a las personas. Hay momentos que las personas no necesitan palabras tiernas. A veces que las personas necesitan ser reprendidas, ser fuertes con las palabras. ¿Por qué? Porque esas son las que van a edificar a las personas. No todas las palabras que son, tiernas y dulces van a bendecir a las personas. No es así. Sino todo en su momento y para la persona, ¿verdad? Son palabras adecuadas y necesarias para cierta persona. Por eso decimos que la ley es para el soberbio y la gracia para el humilde. Hay personas tan duras que no necesitan gracia, necesitan ley, entender, confrontarlos. Pero hay otras personas, ¿verdad?, que en vez de marcarles la ley, necesitan gracia. Hablar con misericordia. Sobre todo cuando compartimos el evangelio. Hay personas que necesitan ley, pero hay otras personas que necesitan gracia. Todo en su momento. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 23. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Hay una palabra que tiene su momento adecuado, que va a cumplir su función. Hay palabras que necesitamos reservarnos, ¿verdad?, que no es el momento, y habrá otras palabras que es el momento para decirlas, que son apropiadas, que van a edificar a las personas. No todas las palabras, aunque las sintamos que son buenas, tienen que decirse en ese momento, porque esas no van a edificar.
Y la frase a fin de dar gracia a los oyentes, obviamente no está refiriendo a una acción de gracias. Ah, gracias. No, así, no. Sino que se refiere a que nuestras palabras sean un vínculo de la gracia de Dios. Ser ese vínculo de la gracia de Dios. Y dice el versículo 30 que aún nuestras palabras pueden contristar al Espíritu Santo. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, mis hermanos, que nunca debemos de olvidar que donde quiera que estemos, ahí está el Espíritu Santo. Si usted no le cae bien a una persona y se va, se sube a su carro y empieza usted a decir solita, ahí está el Espíritu Santo. Usted no se atrevió tal vez a decirle al hermano, a la hermana, hay algo que le mostró. Pero ahí donde usted va en su carro, echando sapos y culebras, víboras prietas, ahí está el Espíritu Santo. Y nos preocupamos más por la gente que del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, donde quiera que estemos, donde quiera que nos encontremos, ahí está. Y nuestras palabras, ¿qué pueden hacer? Entristecer al Espíritu Santo. Oye, qué cosa, yo no entiendo eso, pero es falta de temor, falta de piedad, que se nos haga fácil contristar al Espíritu Santo. O sea, ¿es cualquier cosa, digo yo, eso? No. Al revés, nuestro hablar debe de reflejar lo que somos, lo que decimos ser, que somos nuevas personas. Y por último, en quinto lugar, debemos de desechar nuestro mal temperamento. Y miren que lo resume muy bien versículos 31 y 32, nuestro temperamento. Dice versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítense. ¿En la cual cae usted, mi hermano? Amargura, enojo, ira, gritería. Yo creo que yo caigo mucho en la gritería. Me cuesta mucho trabajo no gritar. Y Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Nunca me he considerado una persona amargada. Sí, me enojo, pero no sé. Yo soy de enojarme en el momento, pero ya después no pasó nada. Pero gritar es un mal que yo tengo. No sé, malicia. No considero que tenga un corazón malicioso, pero cada quien debemos de examinar. Debemos de checar nuestro temperamento. Entonces dice Pablo, estas las necesitamos echar fuera de nuestras vidas porque son incompatibles con nuestra nueva naturaleza. Y lo que debe reinar en nuestras vidas es gracia y perdón. En cambio dice el versículo 32, ¿cómo debemos de reaccionar? ¿Cómo debe reaccionar un cristiano? Dice versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo considero, mis hermanos, ya para terminar, yo considero que uno de los problemas que la gente lo ha normalizado dentro de las iglesias es la falta de perdón.
¿Cuánta gente yo he escuchado dentro de las iglesias? La gente que tiene rencor y resentimiento hacia las personas. Y no estoy hablando de un problema que acaba de pasar, sino personas que tienen años con ese rencor y no pueden perdonar. Y déjenme decirles que el perdón no es una cosa menor. Porque no hemos entendido cómo Dios perdonó a nuestra vida. Y yo se los aseguro que usted, cuando usted perdone, jamás va a perdonar como Dios le perdonó a usted. La deuda que le fue perdonada nunca va a llegar a las cosas que usted tiene que perdonar. Por eso la obligación que nosotros tenemos y que Dios nos dice, la necesidad de perdonar, es que si nosotros no aprendemos a perdonar, nosotros no seremos perdonados. Porque si hemos recibido misericordia, entonces nosotros necesitamos aprender a dar misericordia. De gracia recibiste, de gracia da. ¿Qué hiciste para que Dios te perdonara? Nada. ¿Qué necesitas esperar para que la gente tú le pidas el perdón? Nada. Si la gente no quiere cambiar, si la gente quiere seguir viviendo en su forma de vida, no es problema tuyo. Nuestro problema es perdonar. Contribuir a que esa persona pueda ser diferente. Pero en nosotros siempre debe caber el perdón. Y nada de que llevo 10 años y no puedo perdonar, porque eso no cabe en un cristiano. Y antes yo diría que si es una persona que va a la iglesia y tiene tantos años y no ha pedido perdonar, en verdad debe de examinar si en verdad ha nacido de nuevo. Porque eso no está a negociación con Dios. Si Dios nos dice que debemos de perdonar es porque Dios nos ha dado la capacidad para poderlo hacer. Pero si usted no puede es porque todavía no tiene la capacidad y seguramente no ha nacido de nuevo. Mis hermanos, el perdón no surge de un sentimiento. Nunca dice, si en tu corazón sientes que necesitas perdonar o necesitas ser sincero, nunca habla la Biblia de sentimientos. ¿Habla de qué? De una obediencia. Entonces, ¿qué hago para perdonar? Primero obedezco. Es que no siento, es que me siento hipócrita. Pues no es tu problema. Usted aprenda a perdonar. ¿Cómo? Ejerciendo obediencia. Es una acción de obediencia. Y lo demás, Dios lo va a poner. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, nuestra disposición siempre, ¿qué va a ser? Perdonar. En la vida cristiana, los sentimientos no son la causa principal por el cual nos movemos. Eso es una cuestión secundaria. Estamos aquí no porque sentimos. Aquí estamos, ¿por qué? Porque si aquí se comparte la verdad, eso es lo que nos debe de alegrar. Si sentimos o no sentimos, pues está bien, ¿no? Es que sentí la presencia de Dios. Bueno, si usted la sintió, está muy bien. Pero eso no es lo que nos debe de mover, los sentimientos. Los sentimientos deben ser regulados por la verdad y no al revés. Primero sentimos y lo que sentimos entonces, con lo que sentimos entonces regulamos la verdad con los sentimientos. No. Regulamos los sentimientos con la verdad. Entonces, ¿cómo dirigimos los sentimientos? Con lo establecido por Dios. No por lo que sienta. No voy a perdonar si siento, sino voy a perdonar porque esa es la verdad. Ese es el principio de nuestras vidas. Escuchaba yo a una persona que decía, cuando usted se vaya a casar, no se case porque ame a la persona, no, busque primero a quien va a amar. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con el intelecto. Una persona que ame a Dios, una persona que que sea humilde, una persona que en verdad, que aunque no es perfecta, sabemos hacia dónde va. Eso es lo que tiene que fijarse. ¿A dónde va esa persona? Es que todavía tiene muchos defectos, pero fíjate a dónde va. Eso es lo que hace la diferencia. Y una vez que usted se fije con la persona que usted se va a casar, entonces empiece a amarla. Porque el amor es una disposición del corazón.
que no está basada en sentimientos, sino en una disposición del corazón. Por eso cuando a alguien le cuesta trabajo amar a alguien, sobre todo cuando le ha hecho algo, usted siga los principios, siga la verdad y Dios pondrá en su momento el sentimiento. Porque yo estoy seguro que a Dios nos gusta que podamos sentir bonito, porque por algo Dios nos dio los sentimientos. Pero no nos regulan, es lo que estoy diciendo. No es lo que hace que tengamos nuestras decisiones. ¿Ustedes creen que no nos echamos un round, mi esposo y yo, de vez en cuando? Sí, seguido. Y a veces las emociones del amor a veces no están acá, muy abajo. Pero ¿qué nos mantiene? ¿Qué es lo que nos hace estar ahí? En primer lugar, porque amamos a Dios. Y yo aprendo que así como Él me amó a mí, ¿y por qué me amó? Pues no vio ninguna razón. Y me ha perdonado. Y yo igual. ¿Cuál es el mandato de los esposos hacia las esposas? Que así como... ¿Cómo? Amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para no amar? No tenemos. No tenemos que amar. Por eso el que no ha perdonado y tiene tiempo sin perdonar, necesita examinar si está en los caminos de Dios. Porque luego hemos normalizado esa cosa, pero no es normal. No es normal. Entonces, si hay una persona que quiere perdonar y no ha podido perdonar, pero quiere perdonar, entiende que debe perdonar, esta mañana yo le invito a que se acerque a Dios, a que busque de Dios. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Es Él el que lo provoca. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Queremos honrarte, queremos exaltarte, queremos glorificarte, Señor. Señor, hay tanto que cambiar, Señor. Aún, Señor, como dijimos hace rato, aún hay palabras, Señor, que seguimos mencionando, que necesitamos cambiar, Señor, que no te glorifican. Reconozco, Señor, que a veces nos es fácil alzar la voz, Señor, como si eso nos diera autoridad. Como si eso, Señor, estuviéramos clamando respeto, Señor. Cuando la gritería, Señor, no es algo normal. No debe de existir en nuestras vidas. Señor, ni siquiera debemos de gritarle, Señor, a la gente que está alrededor de nosotros. A nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa, Señor. Y a veces, Señor, caemos, Señor, en esas trampas. Y hemos normalizado, Señor, a veces ciertos actos en la casa, Señor, cuando en verdad no lo son, Señor. Y todo esto, Señor, para que podamos confrontar nuestra vida y saber, Señor, que todavía nos queda un trecho muy largo, Señor. Aquí lo importante, Señor, es que sepamos hacia dónde vamos, Señor. Aunque tengamos esas imperfecciones, que nos quede claro, Señor, que estamos caminando hacia la perfección, Señor. Y aunque sabemos que de este lado de la eternidad, Señor, tal vez no se logre o nunca se va a lograr, Señor, estamos caminando hacia allá, Señor. Y no vamos a dejar de luchar, Señor, para que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos a amar a las personas que nos es difícil, Señor. Y que por algo están ahí, Señor, porque esas personas difíciles nos enseñan a ser cristianos, Señor. Nos enseñan a crecer, nos enseñan a ver los puntos débiles que hay, Señor. Y que en vez de ver flaqueza, Señor, y en vez de ver como una maldición, Señor, en realidad nos enseñan que tenemos mucho que aprender, Señor. Porque solamente tenemos que mirar cómo tú actuaste en nuestras vidas, Señor.
que nos diste misericordia sin merecerlo. Nos diste el perdón, Señor, estando metidos en el pecado, Señor, muertos en nuestros pecados. Tú nos amaste, Señor. Por eso yo sé, Señor, que no hay una causa, no hay una justificación para no perdonar, Señor. No hay ninguna, no existe, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que está escuchando esta enseñanza, Señor, que tú puedas obrar fuertemente en su vida, Señor, para buscar la reconciliación, Señor. Si hemos estado atrapados, Señor, bajo los principios del diablo, Señor, bajo sus mentiras, porque sabemos que es el padre de mentiras, Señor, esta mañana no queremos darle lugar al diablo, Señor. No más, Señor. Queremos aprender a arreglar nuestros problemas lo más pronto posible, Señor. Como dice Pablo, antes de que se ponga el sol, Señor. Antes de que se ponga el sol, Señor. Queremos reconciliación, Señor. Queremos paz. Queremos obedecerte, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos confronta todos los días para ser mejores. Amén. Y amén.